como por una necesidad tan grande que estaba pasando por la salud de mi hijo. Entonces, la desesperación, yo, ¿cómo le digo? Empecé así, ver así en el celular, prédicas, y que entonces había testimonios también que los enfermos, que cuando uno estaba enfermo, se sanaban porque Dios permitía, ¿no? Eso, la sanidad. Entonces, por eso yo decidí buscar a Dios, me fui a la iglesia, porque por acá no había así iglesias cerca, aunque está acá por Acobamba, ¿no? La iglesia del movimiento misionero mundial. Entonces, yo ahí me fui así sola, porque tenía tanta necesidad de ver a mi hijo mal, muy mal, ya, como decir, ya, que ya no tenía, posibilidad para que se puedan sanar, aunque yo le llevaba al doctor, el doctor también me decía, el único que le puede sanar a tu hijo es Dios, busca de Dios, me dijo el doctor. Entonces, por todo eso yo me fui a buscar a Dios, buscar de Dios. Entonces, ya estaba yendo como una semana. Entonces, a mi hijo también le digo, vamos, hijo, porque Dios te va a sanar. Entonces, mi hijo como que no quería, rechazaba, decía, no, nadie me puede sanar, decía mamá, nadie me va a sanar porque yo me siento mal. Pero yo tenía esa esperanza, tenía esa fe, porque nunca había congregado hacia a una iglesia, pero yo tenía siempre las esperanzas que Dios iba a sanar a mi hijo. Entonces, ya mi hijo no quería ir. Una vez lo llevé, pero se salió también a mitad del culto, pero yo sí, hasta que termine el culto, de todas maneras, siempre, sí, casi diario estaba yendo, hermano, porque tenía tanta necesidad, desesperación, porque me veía a mi hijo muy mal, parecía que ya iba a perder a mi hijo, pero Dios ha sido tan bueno, hermanos, que yo le dije a Dios, yo te voy a servir, Señor, pero sánalo a mi hijo. Entonces, yo, según que pasaba el tiempo, yo le veía a mi hijo peor, ya no quería comer, estaba muy delgado, ya muy flaquito, no quería comer, no quería salir, no quería nada, cayó como una depresión, hermanos. Entonces, tanto era mi desesperación, no sabía qué hacer, pero yo igual seguía siempre pidiéndole a Dios, ¿no? Yo tenía esa esperanza que Dios un día le iba a sanar a mi hijo. Entonces seguía buscando de Dios, hermanos. En un sueño, hermanos, yo le veo a mi hijo que estaba, yo estaba en un lado de un río y mi hijo estaba también ahí en el otro lado, pero yo le llamaba a mi hijo, pero mi hijo parece, yo decía, pero ¿cómo va a pasar de este río tan grande, lleno de tierra, parece un lodo, hermanos? Entonces, eso fue un sueño. Yo lo veo a mi hijo en el otro lado, entonces yo lo miro a mi hijo. Después de un rato, mi hijo, lo veo al medio del río, pero bañado así de lodo, totalmente barro, todo su cuerpo, mejor dicho, ni su rostro se veía, pero mi hijo venía hacia mí, hermanos. Entonces, yo
dentro de un rato lo veo a mi hijo en un lado y yo no podía entender. Yo decía, ¿cómo ha podido pasar mi hijo de tanta agua, hermanos? Y ese sueño fue para mí, fue como tener una esperanza más en Dios, ¿no? Porque yo le había pedido eso a Dios y ya con ese sueño yo tenía más esperanza de Dios y decidí buscar de Dios. Y entonces mi hijo no habrá pasado un mes, hermano. Mi hijo empezó a comer, fue cambiando ya diferente y yo le agradecí a Dios y seguía buscando de Dios, pero al poco tiempo mi hijo ya mejor. Entonces cuando yo lo veo a mi hijo en un estado ya con mejoría, yo como que ya no necesitaba de Dios, hermanos. Ya iba, pero una vez por semana, iba así con flojera, siempre, hermanos. Entonces ya no estaba yendo casi seguido. En eso, hermanos, no sé, pero mi corazón siempre estaba vacío, hermanos, vacío, totalmente vacío. Pero un día yo salí a comprar en la noche, hermanos. En ese entonces yo veo, estaba abierto la iglesia de acá, donde nos hemos pasado de acá. Veo y yo me fui a comprar de mi casa, pero yo entré a la iglesia así de paso, así con mis sandalias, así tal como había salido de mi casa. Entré, pero porque tenía una necesidad tan grande, hermanos, en mi corazón. Mi corazón estaba vacío. Yo necesitaba de algo, hermanos, pero gracias a Dios, que Dios ha sido tan bueno, hermanos, porque si no hubiera sido así, no sé ahorita cómo hubiese estado, hermanos. Gracias a Dios, mi hijo está sano, 100% sano, ¿no? Pero también yo sé que Dios tiene un propósito, hermanos. Mi hijo también dice, tiene sueños, todo con Dios, pero yo le digo, ¿qué esperas? Le digo a mi hijo. Le animo para que venga, pero él dice, más adelante, así viene postergando, hermano. Por eso yo sigo buscando de Dios. A veces, hermanos, yo digo, yo tengo esa fe que un día también mis hijos, tengo 2 hijos varones, y también ellos van a venir. Tengo esa fe, hermanos. Y gracias a Dios, mi hija sí sirve a Dios, hermanos. Ella ya tiene como 5 años, ya de bautizada, hermanos. Ella ha sido más que me animaba también, hermanos. Antes de conocer a Dios, también mi hija me hablaba, pero yo decía, más adelante voy a ir, así como mi hijo me dice, yo también decía, más adelante voy a ir, porque cuando yo voy ya no voy a poder participar ni en cumpleaños de mis compañeros, de mis compañeras, ya no voy a poder ir. Más adelante voy a ir, así pasaba mi tiempo, hermanos. Todo eso, yo reconozco que Dios de repente ha tenido, un trato conmigo, poniendo a mi hijo así como estaba, hermanos. Pero gracias a Dios llegué a su camino, hermanos. Estoy muy agradecida con Dios. A veces siempre hay desánimos, hermanos, pero cuando yo me acuerdo la palabra, siempre digo, sin Dios no puedo hacer nada, hermanos, porque Dios es el único que puede ayudarnos, hermanos, en cualquier circunstancia que estemos. Por eso siempre no nos desanimemos, hermanos, seguimos adelante buscando de Dios, hermanos, y así, hermanos. No, yo no pienso retroceder, hermanos. Necesito sus oraciones para también
mis hijos puedan llegar a los caminos de Dios. Y hermanos, perseveraría hasta el fin, hermanos. Ese ha sido mi pequeño testimonio, otro de cuántas cosas que